Desde Argentina tenemos a Sandra Pérez, Product Manager Regional Latinoamérica de Sistemas de Alcantarillado y Manejo de Aguas Lluvia Wavin. Y desde México, Raúl Armendáriz, representante técnico Amanco Wavin México. Ambos nos hablarán de soluciones plásticas para sistemas urbanos de drenaje sostenible. Vamos con ellos. Muchas gracias por el pase. Hola Latinoamérica, los saludo desde México. Mi nombre es Raúl Armendáriz, trabajo en Amanco Wavin y soy el representante técnico del segmento de infraestructura. Adelante. Hola, muchas gracias Raúl. Hola Latinoamérica, es un placer estar aquí con ustedes hoy. Mi nombre es Sandra Pérez, trabajo para Wavin como Product Manager Regional para Latinoamérica y hoy les vamos a hablar acerca de soluciones plásticas para sistemas urbanos de drenaje sostenible. Así que, si les parece bien, vamos a dar comienzo a la presentación. Voy a poner para compartir. Bueno, en la primera parte de esta presentación, la idea es analizar un poco, primero dar una introducción a lo que es la situación actual que hace a la problemática del manejo de agua lluvia en las ciudades, para luego adentrarnos en la metodología que se está utilizando más y más para enfrentar esta problemática, que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Luego le voy a dejar el piso a Raúl nuevamente para que él les cuente acerca de algunas soluciones prácticas utilizando productos plásticos para poder materializar este tipo de sistemas de una manera muy rápida y muy sencilla. Así que pasamos entonces formalmente a la primera slide con la situación actual. Imagino que no es sorpresa para nadie aquí decir, no los voy a sorprender diciendo que en los últimos años se viene evidenciando un aumento en las situaciones de inundación en grandes ciudades, así como también notamos que estamos experimentando periodos más largos entre los eventos de sequía. Para empezar, todos sabemos que las ciudades están creciendo a un ritmo muy importante. De hecho, se estima que para el año 2050, más del 68% de la población mundial va a estar viviendo en áreas urbanas. Por otro lado, vemos día a día que el clima está cambiando, eso es una realidad. En promedio estamos notando un incremento del orden de un 50% en las precipitaciones diarias, con intensidades cada vez más importantes. De hecho, intensidades de lluvias que históricamente tuvieron tiempos de recurrencia de 50 o 100 años, ahora vemos que aparecen cada vez con más y mayor frecuencia. Otra cosa que vemos muy habitualmente es que los sistemas pluviales convencionales están resultando muchas veces insuficientes y se saturan cada vez con mayor frecuencia. En consecuencia, lo que nos pasa es que cada vez nos encontramos con más fotografías como estas que vemos en la pantalla, independientemente de la región del mundo en la que nos encontramos, el desarrollo, cuán desarrollado sea el país, o la cantidad de tuberías pluviales que haya instaladas en el lugar. Ahora, solo entendiendo el origen del problema, podemos buscar o plantear una solución. Así que, bueno, veamos un poco qué está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Para empezar, como ya se mencionó, tenemos primero el cambio climático. Aquí tenemos dos cosas. Por un lado, como ya mencioné, el aumento en la intensidad de las lluvias. Cada vez tenemos, perdón, se me fue la slide, las lluvias vienen aumentando, la intensidad de las lluvias cada vez es mayor. Tenemos lluvias que históricamente eran con mayor periodo de recurrencia, las tenemos más habitualmente. Y por otro lado, también el espacio o el periodo de tiempo entre eventos de sequía se viene acortando cada vez más. Por otro lado, tenemos el efecto de la urbanización. Como ustedes bien saben, uno de los problemas que tenemos cuando se produce la urbanización de un área es que estamos alterando el ciclo natural del agua. Veamos un poquitito las diferencias, refresquemos las diferencias. A la izquierda tenemos lo que sería gráficamente la situación en un entorno natural. Ahí vemos que de toda el agua que cae en una precipitación, alrededor del 40% se evapora o es transpirado por la vegetación, mientras que aproximadamente un 50% de esa agua es infiltrada en el terreno y se divide mitad y mitad. La mitad se queda en una infiltración superficial y la otra mitad, el 25%, se infiltra profundamente y lo que hace es recargar los acuíferos subterráneos.
Por lo tanto, por último, tan solo vemos de lo que resta, que es un 10% del agua que precipitó, es el agua que termina escurriendo en superficie, y además también con una velocidad un poco más acotada, perdón de nuevo, un poco más acotada porque la rugosidad de las superficies vegetadas tiene un coeficiente de rugosidad bastante alto, entonces la velocidad queda agotada. Sin embargo, en un entorno urbano, que es lo que vemos a la derecha, ahora ya tenemos muchas superficies que fueron impermeabilizadas, los caminos donde hay edificaciones, y por lo tanto, y también tenemos menos vegetación y la temperatura general del lugar es mayor. ¿Esto qué hace? Esto hace que se vean modificados estos porcentajes que veíamos antes. Por un lado, la evapotranspiración se reduce a un 30% ahora debido a la menor presencia de vegetación. La infiltración se reduce sustancialmente, como ustedes pueden ver, se reduce de un 50% a un 15%, y de ese 15% tan solo el 5%, la tercera parte, se va hacia los acuíferos subterráneos. Y lo que tenemos en este caso es que ahora el 55% del agua que cayó está escurriendo en superficie. Y lo que es peor, está escurriendo a una velocidad mucho más alta porque ahora las superficies son más lisas. Entonces aquí tenemos un problema, un cambio importante en lo que es el ciclo del agua. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, por un lado, la aparición de superficies impermeables, que viene con la urbanización, provoca que en lo que en una condición natural se hubiera infiltrado en el suelo, ahora ya no puede hacerlo y entonces se agrega al agua que escurre en superficie. Y por otro lado, tenemos el cambio climático, que provoca lluvias más intensas y periodos de sequía más largos. Entonces, si vamos para el lado de arriba, si combinamos la mayor impermeabilización de las superficies junto con la mayor intensidad de las lluvias, lo que nos está pasando es que tenemos mucha más agua escurriendo en superficie y esto aumenta notablemente el riesgo de inundación. Por otro lado, si tomamos en cuenta que los periodos de sequía son más largos, y que ahora el agua le cuesta más infiltrarse y recargar los acuíferos subterráneos, lo que nos está pasando es otro problema, nos aparece otro problema contrario, que es en algunos lugares la escasez de agua. Esos son los efectos de esta combinación entre los factores de la urbanización y el cambio climático. Finalmente, obviamente lo que tenemos son en muchos lugares inundaciones más frecuentes, inundaciones importantes, muy frecuentes, y en otros lugares, o en los mismos lugares quizás en otros periodos, tenemos escasez importante de agua. ¿Y qué pasa con la infraestructura pluvial? Nosotros estamos acostumbrados, tenemos nuestra infraestructura tradicional, que son las grandes tuberías que conducen el agua de lluvia, la captan de las superficies y la conducen para otro lado. Pero ¿qué pasa? A medida que pasa el tiempo, tenemos cada vez más agua que conducir, cada vez los caudales son más altos y cada vez los diámetros de las tuberías son mayores, más y más grandes, hasta el punto que en algunos casos se hacen inviables, ya sea desde el punto de vista técnico como en general desde el punto de vista económico. Esto es aún peor cuando pensamos en sistemas mixtos de drenaje, en los sistemas de drenaje combinado, donde las dimensiones de las conducciones a veces que se necesitan, son a veces absurdas, e inclusive también necesitamos un volumen de agua a tratar que hace que tengamos que sobredimensionar muchísimo nuestras plantas de tratamiento. Entonces, lo que nos está pasando con estos sistemas es que las inversiones cada vez tienen que ser más altas, y en el caso de los eventos extraordinarios, siguen siendo insuficientes. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, tenemos a la izquierda lo que nosotros ya conocemos, que es lo que conocemos como ingeniería dura. Tenemos nuestros sistemas de redes de desagüe, donde captamos el agua desde las superficies, por los sumideros, desde las terrazas de los edificios, y todo lo llevamos a nuestras tuberías subterráneas y de las tuberías
lo juntamos y lo llevamos hacia algún cuerpo receptor. Sin embargo, como les decía, esto cada vez está más comprometido, estos sistemas cada vez están más comprometidos. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Bueno, ¿por qué no tratamos de simular la condición natural todo lo que podamos? Con ingeniería, obviamente, y con diseño. A eso es lo que llamamos ingeniería blanda, y lo que hacemos es desarrollar, hacer desarrollos de bajo impacto, tratar de emular. Como ustedes ven en la figura de la derecha, tenemos superficies muy vegetadas, muchos espacios verdes, espacios azules también que le llamamos porque almacenamos agua, y tratamos de promover, replicar en lo que se pueda el ciclo natural del agua. De hecho, en Europa ya hace muchos años que estas tendencias empezaron a tener fuerza. Ellos empezaron a trabajar en esto ya con una legislación para toda la comunidad europea, un marco legal, la Directiva de Agua del año 2000, a partir de la cual empezaron a desarrollar, ya desde una directiva europea, empezaron a desarrollar también directivas locales y legislación local, promoviendo este tipo de sistemas. Y de hecho, hoy en día, los dueños en muchos países de Europa, los dueños de cualquier propiedad, por más pequeña que sea, de una vivienda unifamiliar o ya sea de grandes emprendimientos, están obligados a administrar el agua de lluvia que cae en sus predios. Entonces, ellos hagan lo que hagan en sus predios, cualquier intervención que ellos vayan a hacer en sus predios, tienen que asegurar 3 cosas. Primer punto, no pueden incrementar el riesgo de inundación en la zona. Segundo punto, como bien dije antes, tienen que administrar el agua de lluvia en su propiedad. Tienen que encargarse de darle un uso a ese agua de lluvia. Y si aún así están necesitando volcar algo de agua, algún caudal a la red fluvial municipal, a la red fluvial pública, esto puede ser hecho, pero solamente respetando un caudal máximo, el caudal máximo permitido que les dé la autoridad competente. De esta manera, en Europa vienen trabajando desde hace muchos años y ya sistemas como los que nosotros vamos a hablar hoy son bastante frecuentes. Ahora, pasando a estos sistemas, entonces, que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Veamos un poco de qué se trata, que vendría a ser un poco la aplicación de esta ingeniería blanda que estábamos comentando. Veamos primero, vamos a pasar primero a repasar cuál es el concepto madre de estos sistemas, luego rápidamente qué tipos de sistemas nos podemos encontrar habitualmente, y también los que más nos interesan de cómo resolver en el caso de la impermeabilización de superficies. Y finalmente vamos a comentarles y a mostrarles algunas experiencias con soluciones plásticas para este tipo de sistemas. Bien, empecemos por lo que son la definición de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Por definición, estos son sistemas de drenaje que contribuyen al desarrollo sostenible y a la mejora del diseño urbano, imitando la naturaleza y gestionando la precipitación en el lugar de donde cae. Este es un concepto muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Como decía antes, estamos acostumbrados a captar el agua de lluvia, ponerla en grandes tuberías y llevárnosla para otro lado. En este caso es al revés. Dejemos el agua donde cayó. Después vemos qué hacemos con el agua, vamos a verlo en los próximos slides, pero dejémosla donde cayó. Estos criterios, este concepto está basado en 4 pilares, como ustedes pueden ver en esta gráfica. El primer pilar es la cantidad de agua. ¿Qué es esto? Lo que queremos hacer con estos sistemas es controlar la cantidad de escorrentía que circula en las superficies. Esto va a ayudar, por un lado, a mitigar las inundaciones, va a ayudar, no es que es la solución, va a ayudar, y por otro lado, lo que nos va a hacer es, nos va a ayudar también a mantener y a proteger el ciclo natural del agua, o por lo menos a replicarlo y tratar de imitarlo un poco. Por otro lado, tenemos otro de los pilares, es la calidad del agua. Acá es tratar de asegurar la calidad de la escorrentía
y evitar la contaminación del agua que está escurriendo en superficie. Y finalmente tenemos otros dos pilares que tienen que ver con la amenidad y la biodiversidad. La amenidad se trata de crear y sostener mejores lugares para las personas, espacios con una mejor calidad de vida, más vivibles, digamos. Y por el otro lado, la biodiversidad, que vendría a ser lo mismo, pero es crear y sostener mejores lugares ahora para la naturaleza. Entonces, estos sistemas urbanos de drenaje sostenible, cuando los llevamos a la infraestructura urbana, lo que queremos hacer, el objetivo final, es restaurar, como les decíamos, restaurar en todo lo que podamos, en lo que sea posible, el ciclo natural del agua, minimizando los impactos del desarrollo urbanístico en cuanto a la cantidad y a la calidad del escurrimiento pluvial. Aquí, lo primero que queremos intentar hacer es propiciar la infiltración, porque eso sería replicar el ciclo natural del agua, tratar de que el agua, a pesar de que hay una superficie impermeable, tratar de que el agua igual llegue a los acuíferos subterráneos. Por otro lado, tenemos también otras medidas, que son retrasar, esto es retrasar el escurrimiento, como les decíamos antes, en las áreas urbanas el escurrimiento generalmente se da a gran velocidad, tratar de retrasar esa velocidad o de mantener el agua en un lugar y retrasar el escurrimiento. Otra medida es retener el agua. ¿Retenerla para qué? Para podemos usarla, le podemos dar algún uso a ese agua de lluvia y de esa manera minimizar el consumo del agua de red que estamos usando para quizás usos que no hace donde no hace falta que el agua sea potable o que pueda ser de consumo humano. Y finalmente tenemos la opción de drenar, tenemos la opción de usar el drenaje, el sistema de drenaje público, obviamente. Estos sistemas son complementarios a eso, pero lo que queremos hacer aquí es utilizarlo como última instancia. Digamos, primero cuando ya no pudimos hacer ninguna de las otras cosas, ahí podemos usar el sistema pluvial, pero como ya les mencioné antes, la idea es utilizarlo con caudales mucho más reducidos y mucho más controlados. Bueno, veamos algunos ejemplos, lo paso rápidamente, veamos unos ejemplos de sistemas urbanos. Aquí pueden ver algunas fotos de lo que son en general sistemas urbanos de drenaje sostenible. Por ejemplo, tenemos cunetas verdes, ven que son todas sistemas donde lo que estamos haciendo es propiciar quizás que las superficies sean permeables, tratar de usar todo lo que podamos superficies permeables, como las cunetas verdes, esto de los pavimentos permeables, los humedales, las zanjas de infiltración. También tenemos sistemas de captación y también sistemas para propiciar la vegetación, como son los techos y las fachadas verdes. Y también lo que tenemos es depósitos de retención, que pueden ser, como ven aquí, pueden ser depósitos a cielo abierto, generar lagos artificiales, que además me sirven como lugares de recreación, o bien, si yo quiero aprovechar el espacio que está por encima del depósito, puedo hacer depósitos subterráneos utilizando metodologías convencionales, utilizando estanque de concreto, o bien utilizando celdas plásticas, que es un poco lo que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo sería el procedimiento exactamente para las superficies impermeables? Cuando yo tengo sí o sí que impermeabilizar una superficie, no me queda otra, ¿cómo adopto, cómo diseño un sistema urbano de drenaje sostenible en ese caso? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es no olvidarnos del objetivo principal de estos sistemas, y que es captar y administrar el agua en el lugar de donde cae exactamente, y tratando de replicar la situación natural, todo lo que sea posible, y o minimizar el impacto de la superficie impermeabilizada. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, tiene 4 fases bien definidas. La primera fase de estos sistemas es la captación. Aquí lo que tenemos que asegurarnos es captar que todo el agua de lluvia que cae sobre la superficie impermeable sea captada, ya sea desde los techos, las terrazas, desde las calles, los estacionamientos,
estaciones de servicio o cualquier otra superficie que hayamos impermeabilizado. La segunda etapa es, una vez que capté el agua, la vamos a tratar mínimamente. Más que nada le queremos separar, hacer una separación de sólidos. Siempre el agua va a venir escurriendo y se va a contaminar con algunos sólidos que encuentra en el camino. Entonces queremos separar para dejar al agua sola, al agua separada. Para eso, si la captación la hicimos en techos o terrazas, estacionamientos en general, tenemos que prever separadores de hojas y algunos sedimentadores para separar el barro. Y en el caso de estaciones de servicio o de otros lugares especiales donde podamos prever una contaminación por parte de otros agentes, tendremos que prever un separador especial o un sistema de tratamiento especial para remover esos agentes contaminantes del agua. Una vez que hicimos esto, lo siguiente es, nos llevamos el agua y la almacenamos. La llevamos a un depósito de almacenamiento. Como veíamos en la foto anterior, puede ser un depósito a cielo abierto, generando un lago artificial, o bien hacemos depósitos subterráneos. ¿Y qué hacemos con eso? ¿La almacenamos para qué? ¿Para qué? Tenemos tres posibilidades. La primera posibilidad, que es la que tienen ahí en la izquierda, sería la A, es la infiltración. Y esta es la ideal, ¿por qué? Porque estamos replicando el ciclo del agua. Estamos dejando que el agua infiltre en el terreno y vaya a recargar, escurra subterráneamente y también vaya a recargar los acuíferos subterráneos. Esa es la primera y la preferida y la que se conoce como la alternativa de impacto cero. Sin embargo, esto no siempre es posible, a veces los suelos son muy poco permeables, el suelo por debajo del depósito es muy poco permeable, es difícil de hacer, entonces no siempre esto es posible, y lo que podemos hacer son otras dos cosas. La primera es, ya más la que está a la derecha, es utilizarla. Reuso quizás no es la mejor palabra, porque no es agua que se usó y la volvemos a usar, sino darle aprovechamiento, quizás sería la mejor palabra. Aprovechar esa agua para algo, la podemos aprovechar para regar las plantas de la vivienda o para si queremos hacer algún sistema de irrigación. La podemos aprovechar también para limpiar, si vamos a lavar el auto o vamos a limpiar las veredas o vamos a limpiar algo o inclusive adentro de un edificio podemos utilizarla para eso. O también lo podemos utilizar en los mismos sanitarios del edificio, como sistema en los toilets, como sistema de desagüe. Eso por otro lado. Y en el tercer caso, como yo les decía antes, en el último de los casos, también lo podemos enviar finalmente al sistema pluvial municipal, a las tuberías convencionales que se llevan el agua de lluvia. Pero acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Al agua la estamos reteniendo en el depósito y no la vamos a enviar en el momento de la tormenta donde las tuberías están colapsadas y llenas de agua. La vamos a enviar cuando la tormenta ya pasó, cuando las tuberías, ya el nivel de agua en las tuberías es más bajo y las tuberías tienen más espacio para conducir el agua. Vamos a esperar y la vamos a mandar en ese momento, como les comentaba antes, con un caudal controlado, tratando de que no se exceda de un caudal máximo. A esto le llamamos aplanar la curva del hidrograma de la tormenta. Los que son más técnicos, los ingenieros hidráulicos acá, sabrán exactamente lo que les menciono cuando digo aplanar la curva del hidrograma. Los que no, simplemente es bajar el caudal que le estoy enviando, el nivel de caudal que le estoy enviando a la red pública, de manera de que la tubería tenga más espacio para conducir el agua que yo le estoy enviando. Y bueno, estos sistemas, nosotros en las superficies impermeables, ya yendo a algo más concreto, ustedes pueden ver acá un ejemplo de una edificación con su correspondiente estacionamiento, y más o menos cómo están la cantidad de productos o de sistemas que tenemos ahí para materializar estos sistemas urbanos de drenaje sostenible. Ahí vemos el drenaje, los sistemas de captación en techos y terrazas, vemos también sistemas de captación mediante canales superficiales en la superficie, vemos sedimentadores, vemos las tuberías que toman el agua de esos sistemas de captación y lo llevan hasta los sedimentadores, y de los sedimentadores, una vez separados los sólidos, lo llevan a los depósitos subterráneos donde el agua es almacenada y finalmente se le da
la disposición final. Entonces, estos sistemas los podemos dividir en 3 grandes grupos, que son los sistemas de captación, los sistemas de separación y transporte, y finalmente los sistemas de almacenamiento. Y para cada uno de estos grandes grupos, la buena noticia es que existen una gran variedad de productos en el mercado para poder construir cada uno de estos sistemas de manera muy rápida, muy sencilla y de manera confiable. Estos sistemas, hay muchos sistemas plásticos para la captación, tenemos las canaletas convencionales para captar el agua en los techos, o también tenemos los sistemas sifónicos que nos ayudan, son sistemas con un mayor rendimiento, nos permiten diseños más ajustados y también un mayor rendimiento en cuanto a la captación, a los caudales de agua que puede captar el sistema en cada instante. Y por otro lado, para la captación en superficie tenemos lo que son tubos perforados o también los sumideros, pero en este caso son sumideros plásticos que se pueden instalar mucho más rápidamente y también facilitan mucho la limpieza del sumidero que se tiene que hacer habitualmente. Por otro lado, tenemos para los sistemas de separación y transporte todo lo que son cámaras para efectuar la sedimentación de los sólidos, tenemos tuberías, tenemos accesorios, tenemos las conexiones entre las tuberías, todo en plástico, una gran diversidad de tuberías, de pared lisa, multicapa, de capa simple, de pared lisa o corrugada, hay muchas opciones en el mercado para este tipo de sistemas. Y finalmente tenemos los sistemas de almacenamiento, que como yo les decía, lo podemos hacer convencionalmente como podemos construir cualquier depósito, o podemos utilizar esto que ven en esta foto, que son lo que se llaman celdas plásticas, que son celdas de retención de agua que facilitan enormemente la instalación y la ejecución de la obra y también la durabilidad de la obra. Estos son sistemas muy interesantes que no queremos dejar de compartírselos con ustedes. Wavin, vale mencionar que Wavin es líder a nivel mundial para estos sistemas, tenemos muchísima experiencia de más de 20 años, con una gran cantidad de expertos técnicos alrededor del mundo, y sabemos muy bien de lo que hablamos. Así que ahora lo que quiero hacer es dejarlos con uno de estos expertos para que él les cuente un poco acerca de la experiencia que hay con estos sistemas. Tenemos algunas obras para mostrarles de cómo, y la problemática, cómo se resolvieron con este tipo de sistemas, para que ustedes puedan ver la facilidad de la instalación y la rapidez de la ejecución. Así que, Raúl, te paso ahora para vos, el piso es todo tuyo. Muchísimas gracias, Sandra. Continuando con la presentación, hablaremos de uno de los ejemplos más interesantes en cuanto a la combinación de los sistemas que hemos mencionado. En este caso, hablamos del estadio de fútbol en Frankfurt, Alemania, en el cual aprovechamos toda la techumbre. ¿Nos regresamos, por favor? Correcto. En toda la techumbre tenemos instalado el drenaje sifónico, el cual, como bien nos comentó Sandra, hace un eficiente uso de las tuberías, disminuyendo sus diámetros, la cantidad de bajantes, y podemos hacer el desalojo en tiempos menores comparado con los sistemas convencionales. Como segunda parte, tenemos lo que se menciona en cuanto a la separación de los sólidos. Tenemos tanques desarenadores para evitar la intrusión de sólidos al tanque y garantizar un uso prolongado de los mismos. Finalmente, ya que tenemos el agua en el tanque, en este caso, el uso que se le va a dar es para regar el pasto del mismo estadio, con lo cual es una solución sustentable que les permite a ellos aprovechar todo el agua de lluvia. Y aquí podemos ver en las fotografías cómo las celdas se pueden adaptar a la configuración que necesitemos o al espacio que tenemos disponible. En este caso vemos que el área de estacionamiento es donde se acomodaron todas las celdas para formar un gran tanque de almacenamiento. La siguiente, por favor. Aquí vemos los procedimientos de instalación, en los cuales, como les mencionaba, nos adaptamos al espacio que tengamos disponible. Estamos ensamblándolos tal y como si se tratara de un rompecabezas o un Lego en 3 dimensiones. Y es una instalación bastante rápida comparado con los sistemas tradicionales de construcción de tanques de retención. La siguiente, por favor.
Aunque pudiera pensarse que estas cajas plásticas, por el simple hecho de tratarse de plástico, tienen una baja resistencia, por el contrario, tienen una capacidad de carga bastante alta que les permite soportar hasta 7,5 toneladas de carga lateral y de carga vertical hasta 56 toneladas por metro cuadrado, con lo cual tenemos la certeza de poderlas utilizar en lugares con tráfico vehicular pesado, al igual que en estacionamientos. La siguiente, por favor. Su diseño le permite ser muy versátil para los usos que habíamos platicado con antelación. Si lo vamos a utilizar para infiltración, el método de instalación va a requerir que este tanque de almacenamiento que vamos a ensamblar con las cajas plásticas esté recubierto con un geotextil para que permita el paso del agua y se vaya infiltrando de manera paulatina en el terreno. Obviamente, si el terreno lo permite, habrá terrenos impermeables en los cuales no se podrá hacer este uso. En el caso de la atenuación y el reuso, lo que vamos a utilizar nosotros, en primera instancia, es un geotextil para garantizar que no vamos a tener la entrada de sólidos a nuestro tanque. Enseguida una geomembrana 100% hermética y la vamos a recubrir nuevamente con un geotextil. Y esto nos va a garantizar que no vamos a tener ingreso de sólidos hacia nuestro tanque y de ahí pues veremos si tenemos la posibilidad de usar el agua, la aprovecharemos o en caso contrario la iremos liberando de manera controlada y paulatina hacia nuestros sistemas de drenaje pluvial. La siguiente, por favor. Como vemos, las aplicaciones son variadas y la podemos utilizar en amplios espacios de estacionamientos, así como también en los centros logísticos o grandes cadenas comerciales, en los almacenes, en los centros de distribución. En las zonas recreativas también podemos hacer aprovechamiento de estos tanques de retención. Entonces, como vemos, las posibilidades son infinitas y nos van a permitir retener toda esa agua y aprovechar en la medida de lo posible, minimizando y atenuando los problemas que tenemos de inundaciones actualmente. La siguiente, por favor. En este vemos el proceso de instalación que les había mencionado con anterioridad y si lo comparamos contra los sistemas convencionales de fabricación de tanques de concreto, disminuye considerablemente el tiempo. El proceso inicia con la excavación de la zona donde vamos a hacer la instalación. Hacemos un apisonado y un mejoramiento de la capa donde vamos a colocar todas nuestras celdas. Las afinamos. Posteriormente, dependiendo del uso, usaremos únicamente el geotextil o el geotextil y la geomembrana y procederemos a la colocación y ensamble de las cajas. Estas cajas tienen una dimensión aproximada de 1 metro por 40 centímetros por 50 centímetros y un peso aproximado de 9 kilogramos, lo cual las hace muy livianas. Y su volumen, por el espacio de vacíos que tiene, nos permite almacenar hasta 185 litros. En la fotografía 6 vemos la parte final del tanque, que es el sellado de la geomembrana, para garantizar la hermeticidad del mismo. La siguiente, por favor. Vamos a pasar ahora a ver algunos de los ejemplos que ya están instalados en diferentes partes de Latinoamérica con este tipo de soluciones. La siguiente, por favor. En Colombia, en la Universidad de San Buenaventura en Cali, se instalaron 1,200 celdas de esta naturaleza, lo cual almacena un volumen de 222 metros cúbicos, un volumen bastante importante. Y el uso que se le dio y se le está dando actualmente a este tanque es para reutilizar el agua de las lluvias. La siguiente, por favor. En San José de Costa Rica tenemos aquí una instalación en el supermercado Tres Ríos. El problema consistía en que la parte más baja de la cuenca urbana coincidía exactamente con la zona donde se estaba construyendo el supermercado. Necesitaban por fuerza un espacio en donde almacenar el agua que irremediablemente iba a llegar a esa zona, y la cual pues acumulaba un volumen de 485 metros cúbicos. La solución fue ensamblar el tanque en la zona del estacionamiento y utilizando un sistema 100% impermeable, en el cual utilizamos la geomembrana
para posteriormente darle salida al agua de manera controlada. La siguiente, por favor. Se trata de un centro comercial en la Colina Campestre en Bogotá, Colombia. La ubicación es en la avenida Boyacá, con calle 148. El centro comercial ocupa un área de 46.830 metros cuadrados y tiene 33.570 metros cuadrados de zonas impermeables. Y las áreas verdes ocupan una parte menor, son 13.260 metros cuadrados. Ante esto, pues se buscó la forma de poder tener un tanque de almacenamiento para aprovechar toda el agua que tenemos en esta zona. Y para esto se construyó un tanque de almacenamiento para 190 metros cúbicos y otro adicional de 180 metros cúbicos. En vamos a estar aprovechando las aguas que van a provenir directamente de las cubetas del centro comercial. Y una vez que las tengamos nosotros ya concentradas, las infiltraremos, las de las zonas verdes, para su reaprovechamiento en la repercusión y mejora de los mantos freáticos. No únicamente existe, como bien lo mencionaba Sandra, la solución con las cajas plásticas. Tenemos también el uso de tuberías de pared estructural de grandes diámetros, las cuales podemos utilizar también como tanques de almacenamiento. Obviamente sus volúmenes son de menor capacidad que los que podemos alcanzar con las cajas. La siguiente, por favor. En este caso, en México, en la ciudad de Monterrey, tenemos tanques para disposición de los escurrimientos urbanos y su posterior uso para sistemas de riego por goteo. En este caso se tienen dos tanques, uno de regulación de 180 metros cúbicos, en el cual se emplearon 690 celdas. Y para que se den ustedes una idea de la facilidad y el acortamiento de tiempos comparados con los procesos de concreto, esta instalación se terminó en 2 días y medio. Difícilmente podemos hacer lo mismo con el concreto. Los tanques de almacenamiento, el siguiente fue de 62 metros cúbicos y en él se emplearon la mitad de las celdas, 318 acuaceldas, y el tiempo de instalación también se reduce por el tamaño a 1 día y medio. La siguiente, por favor. Este sistema es parte del mismo proyecto en el cual estamos viendo el transporte de las celdas. Por su configuración se transportan muy fácilmente. Por su peso son muy rápidas de instalar. El rendimiento de los trabajadores pues les permite instalar aproximadamente 350 piezas en un día, con lo cual pues tenemos un área bastante considerable, un volumen considerable en el cual podemos captar por día. La siguiente, por favor. Regresando a Colombia, aquí tenemos en la obra que se hizo en el drenaje pluvial de la Avenida Bosa, se utilizaron 2.702 celdas, el volumen son de 500 metros cúbicos y el uso es para trincheras de infiltración. En la siguiente diapositiva vamos a apreciar cómo se aprovechó el espacio generado por los camellones, el camellón central entre las vialidades, el cual normalmente se desaprovecha porque la regularidad es que todos nuestros sistemas de drenaje van por las vías, por las vialidades directamente. En este caso, no impactamos a los drenajes, no impactamos a las calles y hacemos toda la construcción y el aprovechamiento en la parte central de las mismas. La siguiente, por favor. Regresando a México, en la empresa Agropecuarios Tepexpan de Acolman, se diseñó también un tanque de infiltración, el cual por la reducción que teníamos del área disponible, se hizo en una configuración lateral para aprovechar el espacio que quedaba de la nave con respecto a los límites del terreno que les corresponde. La instalación la hicieron Invisa, Construcción México, el cliente final, como lo mencioné, es Agropecuarios Tepexpan, y el objetivo pues es aprovechar el escurrimiento de las grandes techumbres que tienen en sus instalaciones, mitigar los encharcamientos y aprovecharlos para la infiltración. La siguiente. En podemos apreciar lo que les mencionaba, los límites que tenemos con el terreno circundante, la limitación que teníamos del espacio y en el cual pudimos adaptar perfectamente nuestro sistema.
en el cual pues se instalaron 3 tanques de infiltración y vamos a regular e infiltrar 170 metros cúbicos. Para este tanque se utilizaron 882 celdas. La siguiente, por favor. Más fotografías de la misma obra donde se ven los procesos iniciales de la excavación y la preparación del terreno. Posteriormente, el corte del geotextil y la colocación del mismo en su lugar. Y a continuación, el ensamble de todas las celdas. Finalmente, una vez alcanzado la cantidad de celdas necesarias, se procede a sellar el geotextil y en este caso, porque es para infiltración, y procedemos al relleno del mismo. La siguiente, por favor. Aquí vemos las maniobras. A pesar de la diferencia de nivel, no se requiere del uso de equipo especial para poder hacer el traslado y el acomodamiento de las celdas. Son muy ligeras y con el mismo personal podemos hacer el pase de los transportes a la zona de trabajo. Esto pues no nos genera costos adicionales como sería con otro tipo de soluciones. La siguiente, por favor. Regresando a Colombia, este es el alcantarillado pluvial en el barrio Cañiza-Suba. Se utilizaron 880 celdas para tener una capacidad de 170 metros cúbicos. En este caso es un tanque de amortiguación, con lo cual vamos a retener el agua hasta que pase el pico de la tormenta y una vez que tengamos las condiciones, iremos desalojando el tanque de manera controlada sin saturar los sistemas pluviales de la ciudad. La siguiente, por favor. Este proyecto es en la empresa Omarse en Ecuador. En este proyecto se instalaron 2 tanques, uno de 200 y otro de 100 metros cúbicos. El uso del primer tanque es para recolección, almacenamiento del agua de lluvia y el uso posterior en procesos de manufactura. En el tanque 2, el almacenamiento del agua previamente tratada para ser reutilizada en los baños. Entonces podemos ver que no únicamente estos tanques que podemos armar con las celdas es utilizado con agua de lluvia. También los podemos utilizar con el agua que tratamos previamente para aprovecharla en nuestras instalaciones. La siguiente, por favor. En el Colegio Las Mercedes en Bogotá, Colombia, aprovechando el espacio disponible, se utilizaron 36 celdas para un volumen de 7 metros cúbicos. El uso de este tanque es para amortiguar y controlar las inundaciones de la zona. La siguiente, por favor. Con esto podemos ver, antes de continuar, que no se necesitan volúmenes muy grandes para aprovechar esta tecnología. O sea, en realidad, como bien lo mencionó Sandra desde el inicio, la idea es que en toda Latinoamérica hagamos conciencia de la necesidad de utilizar tanques de almacenamiento desde la vivienda, desde el lugar donde se empieza a generar la escorrentía, desde ese momento empezar a controlarla para evitar los problemas que tenemos de manera generalizada en toda Latinoamérica. La siguiente, por favor. En este caso estamos hablando de Sofía, un desarrollo inmobiliario en San Pedro Garza, en Nuevo León. La contratista fue One Development Group, el proyectista de la instalación es Sacman, el arquitecto ejecutivo es HKS, el consultor lead es BBM Ingeniería y el concepto general es una residencia vertical con perspectiva. Aquí estamos hablando de los términos LEED, el cual es una certificación generada en Estados Unidos para garantizar que los edificios sean ambientalmente diseñados para el aprovechamiento de la energía y sean de alguna manera sustentables y de un impacto bajo hacia la contaminación que se puede generar en todos los desarrollos habitacionales. La siguiente, por favor. En este desarrollo se utilizaron 373 celdas para conformar un tanque de 70 metros cúbicos. Nuevamente, los tiempos son bastante cortos de instalación. En un día y medio se terminó la instalación del mismo, con lo cual, pues, ustedes pueden ver los ahorros significativos en tiempo contra los sistemas convencionales de construcción de tanques de almacenamiento. La siguiente, por favor. Regresando a Colombia, en Hunter Douglas,
Se utilizaron 1.937 celdas para construir un tanque de almacenamiento de 358 metros cúbicos. El uso de este tanque es de amortiguación y el reuso de las aguas de lluvias para el riego de las áreas verdes. Aquí podemos ver algunas de los procesos, tanto de colocación de las geomembranas, de las celdas, el relleno, la colocación de las salidas del agua y posteriormente el sellado de toda la geomembrana, finalizando con el relleno y compactación del mismo. Aquí podemos apreciar con el uso del vibrocompactador la capacidad de carga que tienen estas celdas. La siguiente. Regresando a México, el Paseo Edison en Monterrey tenía un problema muy grave de inundación. Aquí podemos apreciar en la fotografía de antes lo que ocurría regularmente ante lluvias intensas. Y actualmente, una vez que se instaló este tanque de almacenamiento y de regulación, se ha aprovechado para generar un espacio de áreas de usos recreativos para la población cercana a esta zona. En este caso, se trata de un tanque de regulación e infiltración de 180,000 litros, y además un tanque de almacenamiento de 62,000 litros para el riego por goteo de las áreas verdes. Entonces, tenemos una solución a un problema y un aprovechamiento y una mejora en las condiciones de la zona donde fue instalado. La siguiente, por favor. Regresemos a Colombia. En este caso se trata de la planta Las Brisas, una planta muy grande y muy importante en Colombia. La siguiente, por favor. En el cual podemos apreciar el proceso que les he venido mencionando desde que iniciamos con estos testimoniales. Es muy sencillo el proceso, es la excavación, la preparación con el geosintético, la geomembrana, la colocación de todas las celdas, posteriormente el cierre del geotextil, el sellado de la geomembrana, el relleno del tanque en la terracería y finalizamos con la aplicación de los pavimentos que tengan necesidad de utilizar en esa zona. La siguiente, por favor. Aquí en esta podemos apreciar cómo están dejando las preparaciones para lo que es en la primera fotografía de la parte superior izquierda. Tenemos 4 tuberías, que es por donde va a ingresar el agua hacia nuestro tanque. Y si podemos apreciar en la fotografía del lado derecho, tenemos una construcción de concreto, que es el tanque que va a servir como desarenador para dar ingreso al agua a nuestro sistema. En las fotografías centrales y de la izquierda estamos viendo las tuberías que les mencionaba, con la interconexión hacia el tanque. La siguiente, por favor. Regresando a México, en el desarrollo habitacional Valle de las Fuentes, en Calimaya, tenemos un sistema de tanques de infiltración. Esta solución es para tener nosotros la conservación del ciclo hidrológico en la zona. La siguiente. En este caso, el problema es, tenemos, como en muchos lugares de Latinoamérica, la falta de capacidad de nuestros sistemas de alcantarillado municipal. Y más aún, que en gran parte de nuestras ciudades, los sistemas de drenaje aún trabajan de manera mixta. Tenemos años en los cuales ya se ha venido desarrollando la separación de los drenajes, el drenaje sanitario y el drenaje pluvial, pero a pesar de ello, aunque tengamos en algunas ciudades los sistemas separados, las intensidades de las lluvias hacen que se saturen ambas líneas. Entonces tenemos los sistemas de drenaje sanitario también colapsados por la alta cantidad de escorrentía que tenemos. Y como lo vimos en algunas fotografías que nos presentó Sandra al principio, este sobreflujo genera que las tapas de los pozos de visita sean desplazadas, contaminemos la zona por toda la cantidad de agua negra que se vierte por las coladeras y que finalmente pues, nos genera inundaciones en las partes más bajas, y lo peor del caso es que es con aguas negras, no únicamente con agua de lluvia. Entonces, una forma de poder atenuar estos fenómenos es utilizar los tanques. Y en este caso, en este desarrollo habitacional en particular, pensando en esa situación de la falta de capacidad de alcantarillado, se instalaron 7 tanques en serie
para captar, retener e infiltrar un volumen de 1.613.000 litros, con acuaceldas tipo 1 y tipo 2, que entre todas hacen un total de 6.700 piezas. Es importante que empecemos a diseñar nuestros nuevos desarrollos habitacionales con esto en mente: retener y utilizar. La siguiente, por favor. El fenómeno que les platicaba de la contaminación por las aguas negras por el colapso de nuestros sistemas de alcantarillado se ve reflejado incluso en el sector salud. En este caso, en un hospital del ISSSTE en Sonora, México, era recurrente que ante las lluvias se inundara el hospital. Un hospital debe ser un lugar limpio y ante estas condiciones, pues, genera una cantidad enorme de problemas a todos los pacientes que están en ese lugar. Una solución eficiente y rápida fue la construcción de un tanque con celdas plásticas, el cual hasta la fecha sigue funcionando de manera eficiente. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver partes del proceso de instalación de este tanque que les comentaba. Al igual que el anterior, tenemos el tanque desarenador y tenemos toda la colocación de las celdas, 3.400 piezas para 646.000 litros en este tanque. Este está localizado bajo la zona de estacionamientos. La siguiente. En la Ciudad de México, en un parque para patinetas, se colocó también un tanque de almacenamiento para tener la captación y la infiltración del escurrimiento que se genera en esa zona. Para este tanque se utilizaron 770 piezas, lo cual nos da un volumen de almacenamiento de 146.000 litros. La siguiente, por favor. En el Centro de Investigación Ford, también en México, se utilizó un tanque de retención pluvial, el cual consta de 2.880 piezas, 547.000 litros. Con lo cual, pues tenemos nosotros un volumen que les va a permitir tener controlado este flujo y evitar inundaciones en las instalaciones de ellos. La siguiente, por favor. En el Tecnológico de Monterrey es una de nuestras obras más recientes. Se hizo la reconstrucción del campus en la Ciudad de México y una de las visiones de esta institución educativa es la sustentabilidad y a la vez pues hacer una muestra de la resiliencia frente a los cambios climáticos que tenemos. Ante ello, pues ellos decidieron colocar tanques, utilizando acuaceldas tipo 1 para las zonas de estacionamiento y tipo 2 para las áreas verdes, con un total de 25.550 piezas, lo cual en volumen son 4.845.000 litros. Un alto volumen de agua que vamos a tener almacenada en estos tanques. La siguiente, por favor. Les agradecemos mucho a nombre de Amanco Wabin el tiempo que nos han proporcionado para hablarles un poco acerca de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Sabemos que hay mucha información que ustedes quisieran tener, el tiempo lo tenemos muy limitado, pero lo recomendamos que ante cualquier necesidad de información técnica no duden en acercarse a cualquiera de nuestros técnicos en sus países respectivos, los cuales con mucho gusto los atenderán. Adelante, Sandra. Bueno, muchísimas gracias Latinoamérica por haber participado de esta charla. Esperamos que haya sido de su interés. Nosotros quedamos muy agradecidos. Fue un honor estar con ustedes hoy, con toda Latinoamérica. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima edición. Raúl. A nombre de Amanco Wabin les agradecemos mucho su asistencia, su interés en estos temas que son tan relevantes para nosotros y esperemos haber contribuido un poco en que ustedes piensen en esto y lo implementen en sus proyectos. Latinoamérica, hasta pronto.